SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes, último abierto de la semana, para mí último abierto de la temporada, con lo cual lo encaro con un espíritu absolutamente diferente al resto. Elisa de la Nuez, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. José María Lasalle, muy buenos días. Buenos días. Y Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Enseguida vamos con todo lo que tiene que ver sobre todo con la bronca política instalada en nuestro país, pero me quiero detener en un episodio que nos empezó a contar hace un par de semanas nuestra compañera Aitana Castaños, colaboradora de este programa. Ella es una periodista asturiana y colabora en la sección de Comando Norte todos los martes a primera hora en la segunda parte, a partir de las 10 de la mañana, y nos puso sobre la pista porque ella había participado en una manifestación pidiendo que no tuvieran que entrar en prisión las conocidas como las 6 de la Suiza. Bueno, se ha hecho efectiva esta entrada en prisión. Ellas esta noche ya han dormido a la cárcel, entraron voluntariamente, les tocaba, no ha habido posibilidad de quedarse fuera, y ahora vamos a explicar cuál es todo el contexto y toda la historia, porque la verdad es que llama muchísimo la atención, y voy a hacerlo recurriendo otra vez a la persona que me puso sobre la pista de la historia, Aitana Castaño. Buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos, chicos? Muy bien. Lo primero, porque tú nos contabas ese día, explícanos por qué se llaman las 6 de la Suiza. Bueno, la Suiza hay una pastelería era una pastelería que había en Gijón, en la que trabajaba una de las ahora presas. Ella estaba embarazada cuando empezó a tener un conflicto laboral con la empresa. Se puso en contacto con su sindicato, que entonces era CNT, y nada, a partir de entonces empezó una serie de convocatorias, de manifestaciones allí delante de la Suiza, esa pastelería de Gijón, y de esas concentraciones salieron estas 6 personas detenidas, que son 5 mujeres y un hombre, aunque digamos las 6 de la Suiza, sí. Hay un hombre ahí, y así empezó. Ahora mismo están en la cárcel desde ayer, ahora más o menos unas 20 horas que llevan por allí, pasaron la noche allí, y me dicen que están en el módulo de integración social, que están tranquilas, que están bien, pero bueno, pues a ver, es que son personas normales, o sea, son pues una reponedora, un taxista, una profesora, el único delito que cometieron es participar en unas concentraciones delante de una empresa que tenía un problema con una de ellas. ¿Estas concentraciones en algún momento fueron violentas, amenazantes para los propietarios de la pastelería? A ver, violentas no se consideran en ningún momento. De hecho, ellos lo que tienen 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 2 penas, una por un delito de coacciones y la otra por un delito contra la administración de justicia, porque en un momento dado quisieron llegar a un acuerdo con el empresario. Uh-huh. Y esas dos penas se le suman, y por eso le suman los 3 años y 6 meses que les llevan a la cárcel. No fueron violentas en ningún caso. Todo el mundo que participó en aquellas, porque esas manifestaciones, esas concentraciones llegaron a ser numerosas, como de unas 80, 100 personas, o sea, llegaron a ser así, pero bueno, pues tiraron petardos, sí que pues hacían consignas contra el empresario, pero en ningún momento hubo destrozos, hubo cosas así similares que pudiéramos catalogar de violencia, ¿no? Ellas entiendo que recurrieron la sentencia y durante todo este tiempo no han ingresado en la cárcel y están además a la espera de un indulto. Sí, están a la espera de un indulto que hace unas semanas, justo cuando tú y yo hablábamos del tema, era el Principado de Asturias había pedido al gobierno de España que indultara a estas mujeres, alegando además razones humanitarias, porque a todo esto tenemos que darnos cuenta que esto ocurrió hace 9 años, hace 8, casi 9 años. Entonces, claro, esta gente durante este tiempo vivió con una espada de Damocles encima, pero a la vez haciendo vida normal, con sus trabajos normales. Ese indulto, pues ya sabemos todos que el indulto tampoco se da de la noche a la mañana, tarda un tiempo. Uh-huh. Entonces el juez, que es un personaje clave en esta historia, Ángeles, porque ahora te cuento un poquitín, si quieres, sí. Quiénes son el juez de lo penal de Gijón, quién es el juez del Tribunal Supremo que confirmó la sentencia, y quién es el abogado de la empresa. Uh-huh. En todo este tiempo, el indulto tarda un tiempo,
también se está solicitando el tercer grado, que se supone que va a tardar menos tiempo. Pero bueno, en este caso, el Lino Rubio, que es el juez de lo penal de Gijón, decretó hace 2 días el ingreso inmediato, la detención y el ingreso inmediato en la cárcel. Entonces, ¿esto qué sensación le da a los asturianos? A mucha parte de la sociedad asturiana es una sensación de incredulidad. No creíamos que fueran a entrar en la cárcel estas seis personas, no lo creíamos. Y después, en el movimiento sindical, lo que queda claro es que esto es una sentencia que lo que busca es criminalizar al movimiento sindical, porque ahora mismo con esta sentencia lo que da la sensación es que cualquier delegado sindical, cualquier persona que se manifieste delante de una empresa que incumple los derechos laborales puede acabar en la cárcel. ¿Cuál es el perfil de este juez que me decías? Me detengo un momento en el juez. Pues mira, el juez se llama Lino Rubio Mayo y es muy conocido en Asturias. Bueno, lo conocen, durante un tiempo se le conoció como el justiciero de Poniente, porque él es, por ejemplo, en el año 2007, él fue el que firmó la sentencia para meter en la cárcel a 2 sindicalistas muy conocidos aquí en Asturias, cuyo caso trascendió que pertenecían a Naval Gijón, que se llaman Cándido y Morala. Ellos llegaron a estar 3 semanas en la cárcel, estaban también condenados a 3 años, y Lino Rubio es el juez que los metió en la cárcel en ese momento. Es un juez muy conocido por una postura muy conservadora, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los derechos laborales y con los sindicatos. Estos días, hoy, entre ayer y hoy, éramos ya conocedores de algún juez que pensaba lo mismo, ¿no?, con respecto a lo de Globo y Just Eat. Y después hay otro personaje para mí clave en este caso, que es el abogado de la familia empresaria, ¿sí? Es Javier Gómez Bermúdez, que es el juez de la Audiencia Nacional nos acordamos que llevó la instrucción de los juicios del 11M. Y después la familia empresaria es una familia muy conocida en Gijón, sobre todo por su vinculación con movimientos conservadores, con movimientos políticos, con partidos políticos, del ámbito más conservador. De hecho, el hijo de la familia, que habla mucho en redes sociales sobre este caso y se jacta mucho y brinda por las detenciones de estas 6 personas, en sus redes sociales dice que es asesor de seguridad del presidente Trump. Y una última cosa, ¿qué pasó con la pastelería? La pastelería cerró. De hecho, parte de la sentencia del juez Lino Rubio lo que se basa en poner este tipo de penas es en decir que la pastelería cerró por culpa de esas movilizaciones. Sí es cierto que por la parte de los trabajadores, o sea, de la trabajadora y de los sindicatos, al parecer la pastelería ya estaba en venta y era una pastelería que estaba ya, abocada por lo menos al cierre. Pero el juez en lo que se basa es en decir que por culpa de estas movilizaciones que, señalaron a esta familia, pues la Suiza cerró. La Suiza cerró, pero es cierto que la familia abrió otra pastelería en Oviedo. Aitana, durante este tiempo, porque tú, la primera vez que me hablaste de este caso, tú habías participado en una manifestación, es decir, durante este tiempo ha habido movilización ciudadana para evitar el ingreso en prisión de las 6 de la Suiza. Sí, de hecho ayer mismo, en la primera noche que iban a pasar, hubo una gran movilización en Gijón, hubo al menos dos grandes manifestaciones, que hay una cosa que no se ve muy a menudo, que es con la unidad sindical, ¿sabes? O sea, todos los sindicatos de Asturias, por lo menos en la primera grande que se hizo, participaron en apoyo a estas 6 personas de la Suiza, estas 6 mujeres de la Suiza, porque lo ven así, ¿no? Lo ven como un intento, o sea, como cabezas de turco, como vais a aprender la lección, viendo cómo a estas mujeres que se concentraron delante de una empresa que incumplía derechos, acaben en la cárcel. Pues Aitana, muchísimas gracias porque, insisto, tú me pusiste a mí sobre la pista de esta historia y que ayer se cerraba momentáneamente, porque además ya hemos escuchado declaraciones de algunos ministros, y entre ellos de la vicepresidenta segunda del Gobierno, hablando de la posibilidad del indulto para estas personas, pero lo cierto es que ayer tuvieron que ingresar en la cárcel, entraron además de manera voluntaria, pero era inevitable esa entrada ya en prisión. Aitana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y que pases un buen verano, jefa. Buen verano. Hasta luego, Aitana. Venga, chao, un beso. Chao. Elisa, ¿qué te parece este caso? Pues mira, me sorprende mucho. Lo que pasa que, claro, me falta, digamos, aparte de lo que ha dicho Aitana, me falta la otra parte, ¿no? ¿Qué quiere decir la otra parte? Que, por lo que dicen, la condena es por 2 cosas que son muy diferentes. Una es un tema de coacciones y de amenazas, que eso, digamos, no implica violencia material, que es lo que habéis dicho, ¿no? Pues si es una coacción, no tiene por qué implicar una violencia. Y luego lo que sí me ha sorprendido es delito contra la Administración de Justicia, que ella no ha aclarado en qué consiste, pero a mí me ha
llamado la atención. Me ha llamado la atención porque ¿qué delito puede haber contra la Administración de Justicia? Digo, delito de coacciones y amenaza puede ser por el entorno que ha comentado. Me llama la atención. Otra cosa que también me llama la atención, el contexto, ¿no? Que, claro, en un contexto local, pues probablemente se sabe perfectamente el juez tal, el juez cual. Claro, quiero decir, aquí, pues en Plaza de Castilla, hombre, lo puedes saber, pero es un poquito más difícil, ¿no? Porque por eso también hay la respuesta ciudadana que hay, porque es una cosa muy claro, local. Es local y la gente comprende el contexto, ya te digo, tal. Otra cosa que también me llama la atención, claramente, es que se trate, digamos, de personas normales y corrientes. Eso también llama la atención, porque dices, no, es que son sindicalistas muy aguerridos y tal, pero bueno, por lo que cuenta no es el caso. Es decir, es un caso sorprendente, pero también es cierto, por lo que ya también ha dicho, que esto, claro, y una cosa muy interesante, ¿y cuánto tiempo? Claro, pero es que han agotado todas las instancias, por lo que he leído, es que se han ido hasta el Tribunal Constitucional. Entonces, por eso, a lo mejor el juicio se celebró con mucha rapidez, no lo sé, no tengo la información, pero claro, 9 años porque ha sido a todas las instancias. Es decir, es un caso muy sorprendente. Coincido totalmente, me parece que la entrada en prisión es desproporcional, pero no me atrevo a ir mucho más allá de decir que me parece sorprendente porque no he leído de qué va. Y sí, me ha interesado mucho el contexto familiar del abogado tal, porque no somos muy conscientes, o quizá yo no soy muy consciente viviendo en Madrid, digamos, la proximidad que hay en los temas locales, pues con el juez, con el abogado, con la familia, son sitios relativamente pequeños, y el grado de conocimiento que eso, bueno, en otros sitios no se da. Víctor, ¿qué te parece este caso? Bueno, teniendo dos juristas de la talla de Elisa y José María, yo no sé si voy a poder aportar mucho, ¿no? Vaya por delante que entiendo 3 razonamientos del Tribunal Supremo y del juez, ¿no? Primero, que las acciones supusieron un grave quebranto económico y psicológico al propietario y su familia. Segundo, que algunas de las concentraciones que no habían sido comunicadas a las autoridades, así como insultos, cortes de tráfico, lanzamiento de petardos o bombas fétidas, sobrepasaron los límites de lo que podría ser una acción sindical legítima. Y en tercer lugar, que los condenados no mostraron arrepentimiento. Sin embargo, dicho esto, yo no puedo compartir la pena y coincido plenamente con lo que ha dicho antes Aitana, que lo ha expuesto muy bien. Primero, porque ya creo que ha habido una pena, como ha dicho Aitana, diciendo esta expresión de la espada de Damocles. Han vivido todo este tiempo, claro. 8 años desde los hechos hasta el ingreso en prisión. La mujer embarazada tiene ya el hijo en el colegio, las 6 personas trabajan, tienen familias, vidas estables, no hay historial de delitos acreditados, como mínimo lo que he visto. Y cada mañana, cada madrugada estaban esperando la llamada de su abogado diciéndoles que podía cambiar su situación. Más el dinero que se habrán gastado en la defensa. Efectivamente, estos hechos ocurrieron entre mayo y septiembre de 2017. Recordad que en octubre de 2017 también hubo unas concentraciones llamativas y ruidosas en una parte de España, creo que era Cataluña, si lo recordáis. Pues bueno, aplico el mismo argumento que con el procés. Algo falla en el sistema judicial que hace que planee la sombra de incertidumbre sobre los procesados durante años y años. En segundo lugar, me parece desproporcionada la pena, condena de 3 años y medio de prisión, indemnización de 125.000 a 150.000 euros. Me parece desproporcionada. No sé qué va a ocurrir, pero sí que está claro que la CNT ha llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no me extrañaría que nos llamaran la atención desde Europa por esta condena. Y en tercer lugar, a mí lo que sí que me parece la reflexión más política casi que judicial, ¿no? No sé si tenemos una judicialización excesiva en nuestro país de los conflictos laborales, porque prácticamente casi todo acaba en los tribunales y en otros países existen otros mecanismos de arbitraje que en España están infrautilizados. Es verdad que en España hemos avanzado, que tenemos ahora unos mecanismos de conciliación y mediación laboral más o menos obligatorios en los conflictos entre las empresas y los trabajadores, pero sigue habiendo un recurso escaso a mecanismos de arbitraje, es decir, que hay un árbitro, que hay una tercera parte, que en este caso, pues entre la pastelería y las personas afectadas pudiera haber mediado, pudiera haber propuesto una resolución. Y yo creo que lo dejo ahí, porque los políticos creo que también tienen que tomar manos para evitar que repitamos estas situaciones. Las hay. Bueno, la verdad es que nos vamos a ir de vacaciones con estos temas sobre la mesa, ¿no? Que son temas en los que aflora la cotidianidad de gente más pegada a la realidad y concretamente, en este caso, en una sociedad como la asturiana, donde el trasfondo sindical ha sido tan importante en la configuración
casi me atrevería a decir sentimental, de la propia sociedad, ¿no? Y donde el conflicto histórico de clase entre empresarios, trabajadores, como ha pasado en otras regiones de España, ha estado muy pegado a la piel de la cotidianidad y que ha conformado incluso relaciones de conflicto familiares, donde la cultura local, hasta la antropología, casi me atrevería a decir, forman parte de algo que se nos escapa un poco en ciudades tan anonimizadas como pueda ser Madrid, Barcelona, ciudades en las que estas relaciones tan básicas, tan humanas, tan telúricas, y que en un determinado momento han tenido un elemento fuertemente económico, social, de clase, pues se nos escapan, ¿no? Y yo creo que algo de esto hay, ¿no? Porque Gijón es una ciudad históricamente muy movilizada alrededor precisamente de la lucha de clases y este tipo de conflictos. De ahí la reacción sindical y de ahí la reacción por parte incluso de la vicepresidenta del gobierno de considerar este un tema que en una familia como la suya también sindical se entiende desde otra mirada. En cualquier caso, como decía Lisa, también hay que tener en cuenta a la otra parte, es decir, al final de lo que estamos reflexionando, sobre lo que tendríamos que reflexionar, es dónde están los límites a la libertad sindical, a la capacidad de movilización, del ejercicio de una coacción que hemos muchas veces interiorizado como razonable a la hora de presionar a un empresario dentro de un conflicto laboral, como se hablaba aquí, con concentraciones, uso de una coactividad sobre el empresario, que ha llevado, por lo que sabemos, aunque insisto, no conocemos cuál es el testimonio de la otra parte, pues al cierre del negocio, incluso a un problema psicológico grave en el empresario, etcétera, etcétera. De todas maneras, lo que sí parece evidente, y esto es lo que deberíamos hacernos mirar, es que estamos constantemente proyectando el foco de atención sobre nuestro Poder Judicial, sobre nuestros tribunales, sobre, en este caso, lo que nos parece a todas luces una aplicación desmedida de la pena, con un efecto de ensañamiento social que provoca una alarma social también, que nos lleva a estar hablando de estas cosas sin tener un conocimiento absolutamente pormenorizado de qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Pero hemos convertido ya como algo habitual, como algo cotidiano, esa judicialización de nuestra cotidianidad, que lo convierte en un tema recurrente y sobre el que tenemos que opinar, porque entendemos que algo está pasando dentro de la justicia que no es justo. Voy a hablar en estos términos paradójicos, ¿no? Sí. Porque a como todos, mínimo que no se entiende. No sé si es justo o no es justo, pero como mínimo que no se entiende. Lo dejaba, lo deslizaba con una ironía paradójica digna de atención nuestro querido Víctor, ¿no? Cuando ponía en relación los hechos que han llevado a la amnistía y al indulto que ha acabado operando con el asunto del procés y que tuvo a toda la sociedad española al borde del abismo en la experiencia de lo que es un conflicto político y social, y a estas 6 personas que nos parecen tan próximas las vemos ingresar en prisión por hechos que acaecieron en el mismo momento y que tienen que ver con el ejercicio de la libertad sindical. Bueno, aquí está la paradoja, ¿no? Y donde está al final un debate sobre los límites, que es algo sobre lo que creo que vamos a hablar hoy, los límites. Ahora, en cuanto terminemos este tema, vamos con los límites. Cierras tú. Sí, no, yo es que quería, en relación con lo que ha dicho Víctor y también José María, es que además es una judicialización penal. Yo creo que este es el punto, ¿no? Porque quiero decir, claro, sí, oye, en la vía laboral está para esto, ¿no? Vas allí y resuelves y tal. Yo creo además, Víctor, que no llegan tantos conflictos tampoco, quiero decir, conflictos de tipo sindical. Porque claro, lo que es muy raro es que lleguen a la vía penal, y más raro todavía que los metan en la cárcel. Entonces, quería hacer ese matiz porque esa es la peculiaridad de este caso que no se daría en otros, ¿no? Pues, ¿ibas a decir algo, Víctor? Muy rápidamente, que los conflictos laborales acaban en lo penal, muchos conflictos también de lo civil acaban en lo penal, que no deberían acabar. Claro, pero sin embargo es un recurso de muchos abogados porque saben que efectivamente si vas a lo penal la amenaza sobre la otra parte es mucho mayor. Claro. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con los límites. El Abierto. Ser podcast. En
el Abierto Elisa de la Nuez, José María Lasalle y Víctor Lapuente. Lo anunciaba ya Lasalle. Vamos a hablar de los límites. El miércoles ya saben que hubo pleno en el Congreso de los Diputados a cuenta de los casos de corrupción que afectan a los dos exsecretarios de organización del Partido Socialista. Empezó el pleno con el presidente hablando de las medidas de una manera, bueno, pues institucional, tranquila, pero el pleno fue subiendo de tono y se convirtió en algunos momentos en un pleno muy bronco y subió por segunda vez en la réplica Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, a la tribuna de oradores y soltó esta frase. Ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Bueno, pues con esa frase que parecía que en ese contexto iba a quedarse allí, pero no es así. Se ha agarrado el Partido Popular a todo lo que tiene que ver con los negocios que tenía el suegro ya fallecido del presidente del gobierno. Habla de unas saunas, dice el Partido Popular, sin aportar ninguna prueba, que se ejercía la prostitución. Se le han sumado a Feijóo, pensábamos que no se podía subir el tono después de estas palabras de Feijóo en el Congreso de los Diputados, pero se lo ha sumado su secretario de organización, Miguel Tellado, la nueva portavoz del partido, Esther Muñoz, que no han querido dejar el hueso y han seguido subiendo, sobre todo la portavoz, los decibelios sobre esto. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Pero es que además esto no se va a quedar solo en un cruce de declaraciones, en canutazos o en cosas que se digan y que no tengan ninguna traslación a las instituciones, pues que resulta que el Partido Popular, para que se siga hablando del tema, va a presentar o ha presentado 30 preguntas en el Congreso y en el Senado sobre este asunto. Es decir, lleva la bronca, institucionalizan la bronca. Sí, preguntas casi todas centradas en un inmueble de Muface que, según el PP, el suegro de Sánchez habría utilizado para diversas actividades, entre ellas la prostitución. Se trata de un edificio situado en la calle San Bernardo, en Madrid, y en la batería de cuestiones registradas se preguntan si el gobierno tenía constancia de que se haya usado para la prostitución o de si el gobierno tiene constancia de usos ajenos que no sean el arrendamiento. Son solo 2 de las 30 preguntas planteadas, todas en la misma línea. Y es que el PP ha cogido este hueso y no lo va a soltar. Y aunque no tenga pruebas, ayer mismo Esther Muñoz relacionaba los negocios del suegro de Sánchez con sexo no consentido e inmigración. Las saunas de la familia de Begoña Gómez, que ella regentaba y llevaba las cuentas, eran sitios donde se intercambiaba sexo, unas veces libre y otras veces mediante pago. En ocasiones con inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse. Y a pesar de que esta estrategia del PP hizo de pegamento entre el gobierno y los socios, por ejemplo, con duras críticas desde el PNV, en Génova se han reafirmado en las últimas horas con esta hoja de ruta. Miguel Tellado, en La Sexta, la justificaba como respuesta a los comentarios sobre la relación de Feijóo con Marcial Dorado. Atacó al presidente Mañueco, al presidente Juanma Moreno, atacó a la presidenta Ayuso, atacó a Feijóo con unas fotos del año 95. Bueno, pues es evidente que Pedro Sánchez no puede comparar su biografía política con la de Alberto Núñez Feijóo, con 3 décadas de servicio público, porque allí donde ha estado Alberto Núñez Feijóo no ha habido corrupción. Feijóo le recordó los negocios de su familia política, nada más y nada menos. En la nueva dirección del PP, Ángels, creen que esta ofensiva personal puede darle beneficio político, sobre todo pensando en el voto femenino, al tiempo que hablan de izquierda ofendidita ante las críticas del gobierno y los socios. Josu, gracias. A vosotros. Bueno, este argumento con el que el Partido Popular quiere atacar al presidente del gobierno sobre los negocios de su suegro, del padre de Begoña Gómez, no es nuevo. Esto ya lo habíamos escuchado. Fue el comisario Villarejo el que, con la llamada policía política al servicio del exministro del Interior, que recuerden que está imputado exministro del Interior con Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz, empezó a investigar los negocios del padre de la mujer de Pedro Sánchez cuando llegó a la Secretaría General del PSOE en 2014. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Si te parece, Campos, vamos a recordar de dónde vienen estos supuestos prostíbulos, estos supuestos negocios que en realidad eran saunas, aunque el PP se empeña en hablar incluso de proxenetismo.
Desde que Sánchez accede por primera vez a la Secretaría General del PSOE en 2014, arranca esta operación. Vamos a escuchar unos audios, el momento en que empieza todo. Una conversación entre Francisco Martínez y Villarejo sobre las saunas que gestionó Sabiniano Gómez, padre de la esposa del presidente, que tuvo lugar esa conversación el 22 de agosto de 2014. Martínez era por entonces secretario de Estado de Seguridad, número 2 del Ministerio del Interior, que dirigía Jorge Fernández Díez. Presten mucha atención a estos audios grabados por Villarejo que vamos a escuchar, dada su pésima calidad. Recordamos, 22 de agosto del 14, Villarejo revela al secretario de Estado Martínez que el suegro de Sánchez gestionaba unas saunas en Madrid. El suegro y otro más que hay, se llama, ese sí lo conozco yo físicamente, el primo Morono. Esos son los responsables de los que llevaban la gestión, digamos. Francisco Martínez pregunta, ¿y eso lo sabe Pedro? Y Villarejo contesta, claro, y remata, es la parte débil del diseño de Pedro, eso es mortal. Sánchez lo sabe seguro, está perfectamente que se cuando bueno, ya que lo estarás. Con lo cual eso, imagínate, es una parte débil del diseño, eso es mortal. Y es en ese momento cuando marcan la estrategia. Villarejo le dice a Martínez que hay que comunicar el asunto al uno, en referencia al ministro del Interior, Fernández Díaz, y al presidente, en alusión a Mariano Rajoy. El secretario de Estado añade, esto mataría a cualquiera, porque Sánchez va con la bandera feminista y luego tiene a polacas chupando pollas. Mortal, mortal, insiste Villarejo. Para que solamente lo trate con el presidente y con el número 1. Esto además mataría a cualquiera. Mataría a cualquiera, polacas chupando pollas, mortal, mortal. Pues bien, aquellos locales del suegro del presidente eran una actividad privada lícita. Saunas como clubs de swingers y no locales donde se ejerciera la trata o se obligara a ejercer la prostitución en contra de lo que afirma el PP. Y no lo dice la SER, sino que lo afirmaron negro sobre blanco 3 magistrados de la Audiencia Nacional en un auto hecho público el 28 de junio de 2024. El PSOE, ante la difusión de estos audios, que forman parte del sumario del caso Villarejo, pidió a la Audiencia Nacional que investigase la posible revelación de secretos. El tribunal desestimó la existencia del delito porque no pudo probar que Villarejo Martínez fuesen quienes filtrasen la información, pero sí que escribieron en su auto, al que ha accedido la SER y del que fue ponente el conservador magistrado Francisco Javier Vieira, que aquel negocio de las saunas se trataba de una actividad privada lícita, literal, y recriminaron, atención, la deplorable utilización partidista de este tipo de informaciones. De nuevo literal, deplorable información partidista. Para los 3 magistrados, airear este asunto lícito de las saunas para dañar a un adversario político les merecía todo el reproche moral. De nuevo, literal, Ángels. Campos, gracias. Luego vuelvo contigo para otro asunto, ¿de acuerdo? Hasta luego. Venga, vamos a hacer una pausa y a la vuelta arrancamos el análisis de este tema. En el abierto, Elisa de la Nuez, José María Lasalle y Víctor Lapuente. Vamos con esa ofensiva del Partido Popular contra el presidente del Gobierno. Tuvo su origen en esa intervención, lo hemos escuchado antes, de Alberto Núñez Feijóo en el Pleno sobre la corrupción que se celebró el miércoles en el Congreso de los Diputados, pero que ha tenido su continuación en las declaraciones de las 2 personas que están ahora poniendo sobre todo la cara ante los medios por el Partido Popular después de ese Congreso, que son Miguel Tellado y Esther Muñoz, y que tiene que ver con los negocios del suegro ya fallecido de Pedro Sánchez, esas saunas que regentaba, esas 30 preguntas que el Partido Popular está formulando ahora para saber si se lucró de este negocio el presidente del Gobierno, pero hay que recordar que sobre ese negocio no pesa ni ningún tipo de sentencia ni ningún tipo de judicialización, y que todo esto de las saunas ya había salido en esas conversaciones que hemos escuchado entre el comisario Villarejo y el que fue secretario de Estado de Comunicación, por cierto también imputado y que ha pasado por la cárcel, en la que pensaban que sacar a la luz el negocio del suegro de Pedro Sánchez podría ser mortal, lo hemos escuchado en esos audios, podría ser mortal para el presidente del Gobierno. Víctor. Pues bueno, yo creo que el Partido Popular ha dado un salto cualitativo, creo que es un salto al vacío y creo que se equivoca de nuevo. Imagino un país donde el líder de la oposición tiene 2 opciones para atacar al gobierno. Por un lado, un caso instruido en el Tribunal Supremo con 2 exsecretarios de organización del partido en el gobierno, más de media docena de investigados, con ramificaciones potencialmente explosivas para el gobierno, y por otro lado, un batiburrillo de chismorreos sobre los negocios relacionados con el sexo del suegro fallecido del presidente. ¿Dónde recomendaría
recomendarías que el líder de la oposición pusiera el dedo acusador, el ímpetu crítico, ¿no? A lo mejor si eres un presentador de un programa de telebasura, en lo segundo, en el morbo, pero si eres un líder responsable de la oposición, en el caso de corrupción. Yo creo que se equivoca el Partido Popular. Y una pequeña reflexión general. Una de las virtudes del sistema político español era que dejábamos de lado la vida personal de los políticos. La cama del político no entraba en el Congreso, a diferencia de lo que ocurría en otros países, como en Estados Unidos, donde un desliz personal, un affair o lo que fuera, podría destruir tu carrera. Hace tiempo que ya traspasamos esa barrera, pero es que ahora hemos cruzado otra línea roja, y es la vida privada de los familiares, la posible inmoralidad no tuya, sino de tu pareja, de tu padre o de tu suegro. Y en este caso particular del suegro de Sánchez es un asunto turbio por su propia naturaleza, obviamente, pero también es muy nebuloso, porque comentabas antes, hay una escasez de pruebas sólidas, hay un desfase entre la gravedad de las acusaciones, es decir, que ha vivido el presidente el dinero de la prostitución, incluso de la explotación sexual de jóvenes inmigrantes, y por el otro lado la levedad de las pruebas hasta el momento presentadas, ¿no? Lasalle, tú hablabas de límites. Sí, bueno, yo es que creo que al final esta reflexión nos la tenemos que plantear, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos los límites a lo que estamos viviendo? En una sociedad como la nuestra, donde hay una cierta toxicidad en la que el populismo, la demagogia justifican y legitiman el uso de la información, y cómo incluso se proyecta esta a través del ruido, buscando además la amplificación del impacto y dañando per se, al contrario, porque lo objetivas de tal manera que ni te importa, porque hemos rebasado los límites básicos a la tolerancia y al respeto que nos merece quien no piensa como nosotros, nos lleva a un escenario en el que todo es un lodazal permanente y que está justificado y legitimado, porque al mismo tiempo, por un lado las redes sociales, pero por otro lado los medios de comunicación están permanentemente instalados en la basura mediática, ¿no? Y claro, esto trasciende a la política y acaba convirtiéndose también en armas arrojadizas. ¿Dónde está la responsabilidad? Bueno, el debate ya lo vimos. Al líder de la oposición, y esto también hay que decirlo, se le volvió a sacar la famosa fotografía de hace no sé cuantísimos años. Del 95. Que implica evidentemente también un juego que trasciende a lo razonable, en la medida en que tú sabes que en un debate parlamentario donde estamos hablando de la corrupción que afecta a dos exsecretarios de organización de tu partido, salga esto, pues evidentemente es, ya que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues meto esto sobre la mesa. Pero la falta de proporcionalidad que nos lleva a entrar a juzgar al presidente del gobierno indirectamente a través del negocio que su suegro tuvo alrededor del mundo de las saunas, pues resulta ya amplificar esa rumorología y esa incapacidad para entender que hay límites en los que no podemos entrar, que nos lleva a un ámbito de moralización de la política que, como decía Víctor, nos conecta mucho con el mundo anglosajón, donde esta lógica calvinista de entender que la moral no solamente tiene que ver con tu conducta, sino todo lo que envuelve tu entorno familiar, personal, amistoso, hace insoportable la vivencia de cualquier expresión de lo cotidiano, ¿no? Porque al final estamos permanentemente moralizando incluso sobre aquellos detalles que tienen que ver con quién te has tomado un café, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esto hace irrespirable la política y nos plantea una cuestión. Si el presidente del gobierno pone sobre la mesa 15 medidas para combatir la corrupción, algunas de las cuales son discutibles en la capacidad para poder realmente combatir la corrupción, habla de eso. Entra, creo, en la incapacidad para encontrar realmente medidas que aborden un problema estructural como el que estamos viviendo, que es el de la corrupción, y que está provocando la alarma social, que está generando un ruido antipolítico tan grande en nuestro país. Entra en esas cuestiones. Realmente, ¿qué aporta entrar en esto otro? ¿Qué aporta? ¿Qué aporta? Sencillamente que le devuelves con un bofetón todavía más grande al presidente del gobierno, que te ha bofeteado a ti con una fotografía, algo que no te lleva a ningún sitio, salvo
contribuir a que sigamos rompiendo los límites a la educación, al respeto al otro, a considerar que hay ciertas cuestiones que, en mi opinión, no deberían ser puestas sobre la mesa, ¿no? Elisa, ahora seguimos. Sí. Elisa. Sí, yo resumiendo un poco, yo creo que hay una cosa que ha dicho Víctor muy interesante. ¿Qué haría un líder de la oposición, digamos, en un marco como el que tiene? Pero claro, es que eso sería en ese mundo que todavía nos gustaría pensar que vivimos, ¿no? De la democracia liberal representativa, con límites, con valores. Eso, desgraciadamente, está desapareciendo. Y está desapareciendo no solo en España, está desapareciendo a ojos vistas. Esto es una especie de race to the bottom, ¿no? Como dicen los anglosajones, de quién va más. Y claro, cada sesión, yo ya lo que veo es, oye, un escalón más, y evidentemente esto último pues ya es una pelea a navajazos dialécticos, si quiere. Pero yo le decía a Ángels, oiga, es que a lo mejor pasado mañana ya hablamos de otra cosa. Y lo que me parece muy importante como reflexión de fondo es ¿a quién beneficia esto? Yo dudo mucho que esta estrategia del Partido Popular le beneficie al Partido Popular. Yo creo que esto lo que beneficia es siempre a los más radicales, a los que dicen que todo esto es un desastre, que esta gente, miren ustedes lo que tenemos. Yo, además, creo que es lo que dicen las encuestas. Por tanto, me parece una estrategia absolutamente suicida, no ya desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista del partido. Y aquí también quiero meter al PSOE, porque también me parece interesante lo que dice Lasalle. Claro, es que esto es una estrategia de ir subiendo, ¿no? en la escalada. Claro, al final lo que pone de relieve es un debate en unas condiciones tales que yo, como digo, es que jamás en un ambiente profesional normal oirías nada parecido, y se lo estás oyendo a los representantes políticos en un congreso. Claro, esto da muchísimo que pensar sobre el funcionamiento de tu sistema. Claro, si empiezas a poner esas dudas sobre el funcionamiento del sistema y tal, a quien va a beneficiar no es a los partidos centrales o institucionales, si les podemos seguir llamando institucionales, que yo ya me lo planteo también, ¿eh? Después de lo de ayer, digo, esto de los partidos institucionales, no sé qué decir. Cuando además, y yo creo que este también es un tema de fondo que quiero revelar, tenemos tantísimos problemas encima de la mesa. Tenemos un problema de corrupción estructural. Yo, particularmente, las medidas del gobierno no me las creo, pero bueno, da igual. Podemos discutir sobre eso, si serían esas, si Ojalá serían otras. Ojalá se discutiera sobre eso. Estas sí, estas no, claro. Estas otras. Pero, claro, no se discute sobre eso. No se discute sobre vivienda, no se discute sobre pensiones. Y lo que revela todo esto es una impotencia, y quiero recalcar esa palabra, una impotencia de nuestra clase política, y no solo en España, de afrontar los problemas que de verdad tienen los ciudadanos. Esto que ha dicho también Víctor, es como un programa de telebasura. Es que es como un programa de telebasura. Y con perdón, los medios también, oiga, mire qué espectáculo, si yo lo entiendo. Mira, ahora mismo tienes aquí delante dos televisiones, una titula La polémica de las saunas, y en otra televisión está una ex trabajadora de una de estas saunas hablando de lo que se hacía en estas saunas. No sigue sin hablarse del contenido de las 15 medidas anunciadas por el presidente del gobierno. Víctor, ¿qué ibas a decir? Sí, se habla de las 5 saunas y no de las 15 medidas contra la corrupción, ¿no? Sí. Y como comentaba Elisa, ¿a quién beneficia esto? Pues claramente a la ultraderecha, y lo dicen las encuestas, como ha insinuado Elisa muy bien. Yo creo que la última de 40DB dice que Vox es el partido favorito entre los jóvenes, con un 27,9% de intención de voto entre los 18 y 24 años y un 26% entre los 25 y los 34 años. Eso es tremendo, pero también lo dicen cualquier investigación internacional de qué debe hacer los partidos conservadores para evitar ser comidos por la ultraderecha. Y es que si tú adoptas la retórica de la ultraderecha, al final la ultraderecha es la que se alimenta, la que se nutre de esa retórica. Y lo que hemos visto de todo el Congreso del Partido Popular, no solo en las medidas o en estos ataques contra el gobierno, sino también la retórica antisistema, hablando de infierno fiscal y una serie de medidas de endurecimiento de la política de inmigración, que lo que han llevado es que a Vox la semana siguiente hable de vamos a expulsar 8 millones de personas residentes en España, y se inicia una espiral que de nuevo solo va a beneficiar a la ultraderecha. Al Partido Popular le tocaba estar a la expectativa, le tocaba proyectarse como un partido serio, un partido, digamos, que ellos quieren proyectarse como más serio que el partido que está a su izquierda, que ha quedado capturado por un triángulo tóxico y casos de corrupción, con el Partido Socialista, y que el partido que tiene situado a su derecha, que es Vox, que está en esta dinámica absolutamente yo creo que delirante y extrema. Y en lugar de eso, pues yo creo que han caído en el fango. Me cuesta mucho de entender. Es verdad, y coincido con José María y con Elisa, que la responsabilidad es de todos. La responsabilidad también es de Pedro Sánchez por sacar de nuevo la foto 30 años después en el Congreso, y supongo que llega un momento en el que Feijóo, lo que pasa pues que a lo mejor dice basta, pero es verdad. Ahí yo solo encuentro una fisura, Víctor, porque... Sí, porque lo tenía escrito. Y es verdad que la primera
primera intervención del presidente del gobierno son 45 minutos hablando solo de corrupción y de medidas contra la corrupción que nos gustarán o no nos gustarán, o nos parecerán mejores, insuficientes o insuficientes. Y sale a la tribuna el líder de la oposición, no hace ninguna mención a lo que ha propuesto el presidente del gobierno y empieza el ataque. Es decir, en este caso, yo creo que hay una responsabilidad más elevada que otra. En el clima general que vivimos es otra cosa, pero en este caso, que es el que estábamos hablando, es que no hay respuesta a la corrupción. Es decir, estábamos aquí dando el discurso en directo y a mí me pareció desolador, porque llegué a la conclusión que en este país no se puede abordar ningún debate en serio. O sea, es absolutamente imposible. Es así. Y sobre todo la corrupción. Y sobre todo el tema de la corrupción, porque como comentas, del Partido Popular no hemos oído ninguna propuesta. Hoy hay un artículo de Luis Garicano en El Mundo. Elisa ha escrito mucho. Otros hemos escrito también sobre los problemas que tienen las aproximaciones a la corrupción que se suelen hacer en España, que es anunciar agencias que luego al final no acaban funcionando, que acaban funcionando pero que acaban dilapidando recursos porque evidentemente no somos capaces de controlar la corrupción, que hay una politización excesiva de los cargos públicos, etcétera. Hay una serie de medidas y estudios que el Partido Popular debería conocer. En el abierto lista de la noche, José María Lasalle. Víctor Repuente, que te he interrumpido bruscamente, que se me echaba encima la desconexión. Estábamos hablando de la imposibilidad y la desolación que produce el ver que en este país y en sede parlamentaria, que es donde se tienen que llevar los debates de calado, que preocupan, y para buscar soluciones a las cosas que preocupan a la gente, es desolador ver que esto es imposible. Sí, el tuit de Borja Semper ayer fue clarificador. Dijo, las reglas del juego han cambiado. Luego añadió, las ha decidido Sánchez. Podemos dudar si ha sido Sánchez o han sido ellos. Creo que más bien han sido ellos. Pero en todo caso sí que las reglas del juego han cambiado. Yo creo que entramos en un terreno nuevo y a mí no me gusta nada. Yo no me niego, a juzgar a una persona por los comportamientos de sus familiares o allegados. Yo no puedo asumir ningún tipo de responsabilidad del presidente por los negocios que hubiera podido tener su suegro, y de nuevo tampoco espero responsabilidad de la presidenta de Madrid por un supuesto fraude que pudiera haber cometido su novio antes de conocerse. A mí me parece siniestro y que tiene efectos negativos sobre la política actual, porque creo que nos va a agriar un poquito más, y es posible agriar el carácter de nuestros políticos, que ya está lo suficientemente agriado, pero es que además va a tener una consecuencia sobre las futuras generaciones. ¿Quién va a querer meterse en política en España sabiendo que no se va a respetar a nadie, ni a tu hermano, ni a tu suegra, ni a nadie? Yo creo que la responsabilidad, de nuevo, es de todos, pero en este caso sí que es cierto que el Partido Popular, yo creo que ha cruzado una línea, además en el peor momento, cuando no tenía que cruzarla, porque está muy bien, está disparado en las encuestas y está haciendo pues una Y el Partido Socialista está muy tocado. Efectivamente, está muy tocado. Lasalle, voy contigo. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay un conflicto personal de liderazgo que está trascendiendo las normas básicas de educación y respeto recíproco, y que viene de atrás, y que se transforma en el pulso que en los debates parlamentarios estamos viendo alrededor de la relación entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y esto yo creo que es lo verdaderamente grave, ¿no? Es decir, creo que es fundamental salvaguardar una buena educación y un respeto tolerante hacia el otro, y especialmente en quienes más proyectan la imagen pública, y es lo que nos está dando, no en este debate, viene no dándose desde hace mucho tiempo entre ambos, y esto es lo que deberíamos poner sobre la mesa. Claro, al mismo tiempo, y lo comentábamos hace un momento, y no sé si debería meterme en este terreno, pero estamos, insisto, anglosajonizándonos demasiado a la hora de interpretar cómo debe funcionar la política y los comportamientos políticamente correctos, ¿no? El debate que en su momento se ha planteado sobre la prostitución, ahora sobre las saunas, quizá mañana sobre la pornografía, porque, claro, en este ámbito, y cito un libro que me parece estupendo de Jorge Dioni, Pornocracia, que es un libro que merecería leerse, ¿no? Porque estamos realmente moralizando hasta tal punto nuestra conducta que en un determinado momento a lo mejor también empezará a través de la huella digital a fiscalizarse qué es lo que hacemos cuando privadamente nos ponemos delante de una pantalla, con todo lo que eso implica, porque detrás del
poderoso negocio del porno, evidentemente hay prostitución, hay saunas, hay swingers, etcétera, 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 que es de lo que estamos hablando también cuando hablábamos de la sauna que fue el negocio de el padre de Begoña, de la presidenta, de la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Entonces, todo esto es lo que también deberíamos analizar un poquito, porque creo que nos está distorsionando de qué hablamos cuando hablamos de política, que es lo que deberíamos poner sobre la mesa. Y que creo que en estos momentos se trata de un error por parte del Partido Popular, porque creo que no le aporta nada. Es tan fácil dejar que las cosas sigan rodando como venían rodando, que meter esto distorsiona excesivamente los debates, porque nos lleva a un entorno donde lo privado es algo que quizá también producto de una mentalidad católica como es la nuestra, ¿no?, nos hace poner ciertos pies en pared como diciendo hasta aquí no. Pero mi pregunta a las hay es ¿por qué lo hace el Partido Popular? Lo hace, hay esa animadversión personal, porque es una cuestión personal entre ellos dos, pero yo creo que va un poco más allá. Yo creo que es una estrategia de partido. Hombre, o peor, está en juego, una ausencia de estrategia. O bueno, o eso sería peor todavía. Hay dinámicas internas, porque en Génova seguramente hay tribus que luchan por ocupar su espacio, y unos dicen hemos de utilizar más el palo y otros hemos de utilizar más la zanahoria, y en fin, entre unos y otros yo creo que se van calentando. Yo creo que es una cuestión que tiene que ver con un conflicto personal entre ambos que está absolutamente enquistado y del que no van a salir, porque los dos también tienen un perfil donde hay una tendencia, no voy a decir narcisista, pero sí a tratar por todos los medios de construir liderazgos fuertes en los que el cuestionamiento del otro forma parte de las reglas hasta cierto punto de la política. Pero además yo creo que en este caso tiene que ver con que venimos arrastrando todo un debate alrededor de la prostitución que ha afectado al Partido Socialista de una manera muy directa, que ha activado una reacción por parte del sector más feminista del partido, afeando la tolerancia, entre comillas, con la que se ha abordado esta cuestión por parte de Ábalos siendo ministro, con todo lo que eso ha implicado y el daño a la imagen pública del Partido Socialista, y algo tiene que ver todo esto, ¿no? Porque ya estamos caldeando el ambiente tanto. Por eso planteaba también la reflexión antes sobre la prostitución, las saunas, la pornografía, porque es que, hombre, es esta frontera que ha marcado hasta cierto punto lo que era progresista en términos morales durante mucho tiempo, entre la diferencia entre las sociedades más nórdicas y las sociedades más sureñas, Holanda como país de referencia en muchos aspectos, se está desmadejando de una manera públicamente notoria, ¿no? Elisa. Sí, no, yo retomando un poco el tema, yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque es la deriva ya clarísimamente hacia un populismo que ya venía, porque tampoco esto no se hace en 2 días, ¿no? Y yo además cuando vengo aquí los miércoles voy viendo, ¿no?, cómo la cosa va escalando y ya esto ya es otro nivel. Y es interesante porque las reglas de la democracia populista son diferentes y son, a mi juicio, evidentemente mucho peores. Empiezan por las formas, pero claro, de las formas al fondo, yo como jurista, bueno, como tú también, las formas son importantísimas, ¿no? Y estamos ahí, y cuando dicen cambiamos las reglas del juego vamos a otra cosa, vamos a navajazos. Yo también sé, por contactos que tengo, que siempre ha habido esa doble alma en el Partido Popular, de decir, oye, vamos por el lado moderado, una oposición institucional, como hemos dicho aquí, o vamos por el lado del navajeo tal. Pues claramente se han decidido por el lado del navajeo, y esto hay que saberlo, ¿no? Esta es la estrategia, estos son los portavoces que has elegido, y esta es tu estrategia. Ha ganado, digamos, la parte del partido que dice, oye, aquí vale todo, vamos tal, nos lo hacen a nosotros se lo hacemos multiplicado por 2, esto es lo que hay. Tema de animadversión personal, por supuesto la habrá, pero a mí lo que me interesa mucho y me parece muy importante es que, claro, en una deriva de partidos totalmente caudillistas, totalmente, porque me hace gracia
qué apoyo tiene Sánchez en su ejecutiva y qué apoyo tiene Feijóo en el Congreso. Es que vamos, ya le gustaría al partido, yo qué sé, al de el otro día decían, ¿no? De Ceausescu, es decir, oiga, el 99% están a favor, fenomenal, ni una voz crítica. Claro, eso hace que todo se focalice en el líder, porque ¿dónde están las políticas? ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde está todo? Y el líder encima con un tema, como habéis dicho, moralista. ¿Es usted bueno? ¿Es usted malo? ¿Es usted decente? ¿Es usted indecente? Estamos hablando de eso. Y entonces yo creo que esa moralización viene también de esa idea de que aquí no hay nadie más que el líder, que es bueno o es malo, es de una forma, es de otra, es éticamente... Y claro, estamos hablando ya de una deriva que yo... Es que vuelvo a lo que dice Áñez, que a mí es lo que me preocupa más. ¿De qué estamos hablando? Es que fijaros, como decís en las teles, pero de lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de las medidas de corrupción del gobierno, que yo, con perdón, no es por nada, pero como de eso sé, yo decía, bueno, hablaremos de las medidas de corrupción. No, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y yo creo que es muy importante saber que efectivamente estamos yendo a un camino que además no sé si es reversible. Ojo con eso. No sé si es reversible. Aunque haya cambio de gobierno, tal, porque además esto que va a hacer, animar a los del otro lado, no nos vamos a engañar. O sea, evidentemente. O sea, la respuesta será acá, más fotos, ¿no? Pero además hay otra cosa, la señora, cuando hablábamos de la estrategia, yo preguntaba si es una estrategia del Partido Popular. A ver, contra Pedro Sánchez es el límite por arriba. Pero en este debate, por ejemplo, el PP rompió puentes absolutamente con todo el mundo. El ataque al PNV del Partido Popular, es decir, es una política de voladura de puentes total, y eso sí entiendo que debe formar parte de una estrategia. Porque dices, bueno, contra el presidente del gobierno por esa animadversión, pero claro, es que quemó puentes con todo el mundo. Mira, ahí lo estaba ahora pensando precisamente al hilo de lo que comentaba Elisa, ¿no? Hay una novela de Nathaniel Hawthorne que es La letra escarlata, una novela excelente que refleja muy bien esa lógica del puritanismo, donde pretendes resolver los conflictos muchas veces creando máculas que dejan grabada una huella a partir de la cual uno es identificado socialmente. Y aquí hay una lógica también por tratar de grabar en el rostro de cada político una mácula que esté reflejando su impureza política, ¿no? Con Feijóo ha venido repetidamente alrededor de esa fotografía que una y otra vez se le saca, no haciendo ninguna otra consideración, salvo que la foto está ahí. Y ahora algo parecido se quiere hacer con el presidente del gobierno alrededor de algo que está conectado con lo que ya tiene ávalos sobre su personalidad, que es no tanto que haya llevado a cabo contratos en el Ministerio de Fomento, haya facilitado, no, lo que realmente provoca el morbo social es la prostitución. Y el hecho de que colocara a prostitutas o mujeres a sus acompañantes o lo que fuera en puestos de la administración. Claro, esto es lo que realmente nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué le damos mucho más énfasis e importancia a cuestiones que tienen que ver con una lógica puritana en el sentido anglosajón del término, y no a cuestiones que tienen que ver realmente con lo que es la corrupción, y debería ser en términos políticos, que es que alguien que ha sido ministro de Fomento de Obras Públicas ha estado llevando a cabo contrataciones ilícitas que han generado, pues eso, un desvío de recursos. Sí, sé que hay que decirlo supuestamente, tienes toda la razón, Elisa. La apreciación del abogado del Estado está muy bien planteada, por si acaso. Por si acaso, yo por ahí lo dejo. Sí, pero claro, este es el debate. ¿Dónde estamos colocando el fuego? El foco. ¿En la corrupción en la administración? ¿O en la pureza o impureza del comportamiento decente o indecente del político? Y que tiene que ver con su conducta sexual o con su conducta moral. No es la ética, es la moral. Y esta diferencia cualitativa entre lo que era más propio de una sociedad católica a lo que es ya muy propio del puritanismo calvinista, tiene que ver también con las redes sociales.
y con los algoritmos que diseñan las redes sociales, porque una parte muy importante del diseño de las redes sociales viene del mundo anglosajón. Y el planteamiento de la visibilización de contenidos tiene que ver con el mundo anglosajón. Déjame que avance, porque todo tiene que ver, tiene que ver todavía con ese pleno. Es verdad que también la actitud y la estrategia, yo lo comentaba ahora, la estrategia del Partido Popular también contribuyó a que los socios, a hacer un poco de argamasa para que los socios no se desenganchen del todo del gobierno, del Partido Socialista. Le manifestaron, recuerden, todo su apoyo, pero con algunos matices, pero claro, ahora ya han pasado los días y ahora cada uno quiere cobrarse bueno, yo estoy ahí, pero a cambio que Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días, Áñez, ¿qué tal? Así termina la semana el gobierno, porque claro, adquirió para conseguir ese apoyo de los socios una serie de compromisos que ahora todos los socios le van diciendo ¿qué hay de lo mío? Espera el gobierno que pueda retomar la iniciativa a partir de septiembre, vamos a ver si eso es posible, a partir de ese balón de oxígeno que se le dio el miércoles en el pleno, y su intención es cumplir con esos 15 puntos del plan anticorrupción en un año. Ayer le preguntábamos aquí al portavoz de Sumar cómo va a ser el seguimiento, cómo van a estar convencidos de que eso se cumple. El gobierno dice que en un año todo esto va a tirar para adelante. Sí, el gobierno se prepara para cerrar el curso mucho mejor de lo que se esperaba hace unos días y se ha propuesto exprimir al máximo de aquí a las vacaciones ese respiro que le han dado sus socios. Pero reconocen en Moncloa, como decías, que esta nueva oportunidad no les va a salir gratis, ni mucho menos. Garantizan que van a cumplir, aseguran que entienden que los socios eleven sus exigencias y de hecho defienden que si algo demuestra esto es que los socios asumen que queda legislatura y tarea para rato. A corto plazo, Sánchez tiene la semana que viene 2 citas importantes bilaterales con Cataluña y País Vasco que Esquerra Republicana, Junts, PNV y Bildu miran con mucha atención, y a la vuelta del verano el plan pasa por retomar la agenda social e incluso la negociación de unos nuevos presupuestos que muchos daban ya por descartados. Todo esto, además de empezar también en septiembre a desarrollar ese plan nacional contra la corrupción que anunció Sánchez. Para eso el PSOE, como decía, se da un año, pero el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ya avisó ayer aquí en Hoy por Hoy de que ellos van a forzar sí o sí que la agencia anticorrupción, que es su medida estrella, se empiece a tramitar nada más arranque el nuevo curso parlamentario. Esta vez no podemos fallar más. Tenemos que ser creíbles en la lucha contra la corrupción y la única manera de ser creíbles es que todo esto se ponga en vigor y en práctica lo antes posible. Creen en Sumar que esto es clave, si no, avisan, no habrá posibilidades de revalidar el gobierno en 2027 por mucho que aguante la legislatura, dicen. Ana, gracias. A vosotros. Víctor, le dieron todo el apoyo, bueno, todo no, con muchos matices, los socios, tanto de coalición como de investidura, pero sobre todo Sumar por parte de coalición. La exigencia era, primero, que se cumplan las medidas, porque muchas de ellas venían aportadas por Sumar, y después que ese giro social del gobierno sea efectivo, y también había exigencia por parte de Esquerra Republicana. Sí, utilizando la metáfora de Sánchez, el capitán continúa en el barco, pero nadie pensaba que el capitán abandonaría el barco el miércoles, ¿no? Y no ha habido motín por parte de los socios, pero tampoco nadie pensaba que los socios lo abandonarían. Y yo creo que bueno, quedó muy claro con el mensaje de Yolanda Díaz, a la que mando desde aquí un afectuoso saludo por la pérdida de su padre, ¿no? Pero que lo expresó magistralmente diciendo no querría jamás un gobierno de la derecha. Pues esa es la posición que tienen la mayoría de los socios, y por tanto Sánchez está en el barco. Yo, en todo caso, me niego a pensar, como piensan en Ferraz, que esta semana ha sido una victoria del gobierno. Creo que es una derrota de todos y de la política decente. Creo que el gobierno no salió vivo porque no estaba vivo, es incapaz de presentar presupuestos ni prácticamente ninguna pieza legislativa, y va a estar moribundo durante lo que reste de legislatura, a no ser que haya un cambio, ¿no? Y me niego a pensar que alguien ganó de la dialéctica del barro de unos y otros, ¿no? Yo me niego a hacer de jurado en una lucha en el fango para decir quién de los dos estuvo peor, ¿no? Lo que está claro es que la debilidad del gobierno supone la fortaleza de los socios, ¿no? Y como habéis comentado, pues bueno, la semana que viene seguramente el PNV podrá rascar el primer premio aquí, que sería la cesión de las competencias en seguridad social. Es posible, en segundo lugar, que Esquerra Republicana consiga algo de la financiación singular con la Agencia Tributaria Catalana, pero también esto va a exigir un proceso legislativo muy difícil, que yo creo que en estos momentos no dan los números, no me dan los números en el Congreso para que el Partido Socialista, sin el concurso de los diputados de Podemos, pueda llevar a cabo pues ninguna de estas reformas. Y luego, lo que sí que me parece más utópico, pero podría pasar también, es que el sueño de Junts de conseguir un Consejo General de Poder Judicial
aprovechando la tramitación de la ley de reforma de la justicia impulsado por Bolaños. Pero en todo caso, lo que permea a todos es la mentalidad que yo creo que expresó muy bien Rufián tras reunirse con Sánchez después del informe de la UCO sobre Santos Cerdán. El presidente está tocado, no sé cuánto va a durar y hay que aprovecharse. Está claro que van a aprovecharse, pero lo que puedan rascar no lo sé. Más allá del PNV, que sí que lo veo más factible. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que también esto es un poco una situación de extrema debilidad del gobierno, que los socios evidentemente van a aprovechar, es que además lo dicen, yo siempre digo, si lo que hay que hacer es oír a la gente, ¿no? El problema es cómo lo aprovechan y hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno, porque claro, esto no son cosas que beneficien a los intereses generales, y en el caso de la financiación singular de Cataluña, ni en el caso de la cesión de la seguridad social, y no digo ya un Consejo General del Poder Judicial catalán, que lo que siempre se ha intentado desde el independentismo es controlar a los jueces todavía más, si queréis, que se controla a través del Consejo General del Poder Judicial estatal. Por tanto, todo esto no es beneficioso desde el punto de vista de los intereses generales. Nos pongamos con nos pongamos. Lo que pasa es que compra tiempo, ¿no? Claro, la pregunta del millón, como dice Víctor, ¿compro tiempo para qué? Porque evidentemente no tengo, siempre digo lo mismo, es que no tengo una mayoría progresista en el Congreso, no la tengo que estar cediendo continuamente, que si Junts, que si el PNV y tal, y lo único que les une es, no quiero que gobierne la derecha con la ultraderecha, y además es que estoy haciendo un poco ganar tiempo a ver si en algún momento en la convocatoria electoral me dicen los números que me favorece. Por tanto, es como dice Víctor, totalmente de acuerdo. Es una situación de un gobierno moribundo. ¿Cuánto se tardará en morir? Pues no sabemos. El problema a mí sí que me preocupa es que, digamos, durante esa agonía, que se prolongará más o menos, qué es lo que se puede ceder, en este caso, a los independentistas o al PNV, que realmente supongan pasos que luego sean difíciles de revertir y que tengan que ver con la redistribución territorial de la solidaridad. Y esto es muy importante, y espero que esto se hable después del verano, porque esto es importantísimo, que tengan que ver con la Caja Única de la Seguridad Social, que tengan que ver con cosas que son importantes desde el punto de vista del Estado, o gobierne quien gobierne, ¿no? Claro, si me voy quitando esas capacidades del Estado, llegará un momento en que a lo mejor tengo problemas de solidaridad, tengo problemas de Caja Única, tengo problemas muy reales que de nuevo van a impactar en la vida de los ciudadanos. La Salle. Claro, el problema está en cuánto tiempo va a durar esta coyuntura, ¿no? Porque al final lo que pasó el miércoles fue una cuestión de confianza sin ser una cuestión de confianza. Sin votarla. Correcto. Y eso pone de manifiesto también la propia impotencia en la que se encuentra el gobierno. Es decir, no puedes abordar una cuestión de confianza porque sabes que los 4 votos de Podemos no los vas a tener, pero en cambio haces una cuestión de confianza donde incluso el propio gobierno transmite la sensación de que nos ha ido bien todo porque no nos han afeado las medidas que hemos tomado y la actitud con la que hemos abordado esta situación de crisis política que vivimos al hilo de una crisis partidista vinculada por los casos de corrupción que se nos imputan. Claro, esto pone de manifiesto todavía más la impotencia en la que se encuentra el gobierno, ¿no? Y que además hace que, al no funcionar la cuestión de confianza en su sentido formal, estemos ya aceptando que la democracia parlamentaria tiene que ser una democracia gubernativa. Es decir, ya no es que la institucionalidad parlamentaria se respete haciendo jugar los mecanismos que constitucionalmente están previstos para, con la ley de presupuestos, poner de manifiesto que un gobierno tiene una política que quiere aplicar estableciendo la conexión entre las ideas, el programa, la gestión y el presupuesto, sino que voy al ámbito en el que si se está cuestionando que tengo esa mayoría, no planteo una cuestión de confianza y sigo, porque al final lo que me justifica es impedir que quien es oposición pueda ser gobierno convocando unas elecciones al ponerse de manifiesto que no soy capaz de ganar una cuestión de confianza. Claro, esto nos lleva a lo que Santi Romano denominaba la democracia gubernativa, es decir, un escenario en el que la institucionalidad por parte del gobierno se demuestra en que no opera con la arbitrariedad autoritaria de una dictadura, porque respeta hasta cierto punto las reglas de juego del Estado de Derecho y aceptamos que hay una formalidad implícita en la manera de comportarse del gobierno, aunque esté prescindiendo del Parlamento y, por tanto, de las formas que corresponden a una democracia parlamentaria. Esto es inquietante, en mi opinión,
es inquietante, porque estamos llegando a un escenario en el que con tal de ganar tiempo y permitir que alguien siga en el gobierno, pues no hacemos nada, salvo estar en el gobierno. Pero es que yo, por otra parte, yo he estado en un gobierno donde teníamos un presupuesto prorrogado, y es que era muy frustrante. O sea, saber que no podías salirte de ese encasillamiento, no poder hacer nada más que ejecutar el presupuesto, es que era realmente muy aburrido, por otra parte, ¿eh? Es decir, una sensación como de impotencia, de abandono, de pereza, y esto convertirlo en la estructura cotidiana de la manera de gobernar durante tanto tiempo, o sea, yo no lo entiendo, o sea, de verdad, hay cosas que no las entiendo. Voy por cerrar ¿ibas a decir algo, Víctor? Pues que lo que llama José María democracia gubernativa, el presidente lo llamó gobernar sin el concurso del legislativo. Sí, gobernar sin el Parlamento, exacto, literalmente. Esto lo llegó a verbalizar. Por terminar y por cerrar este asunto, novedades en el tema de la investigación policial y judicial, porque el Supremo está pidiendo al Congreso y al PSOE información sobre las cuentas de José Luis Ábalos durante su época como diputado, de 2014 a 2024. Según los datos oficiales, el exministro ingresó un total de más de 750.000 euros por parte del Congreso, pero en sus cuentas bancarias aparecen solo 80.000 euros. Ahí hay un desfase. Campos, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Y también pasa lo mismo con las donaciones al partido, porque Hacienda atribuye a Ábalos una donación donaciones por valor de 44.000 euros al PSOE. En las cuentas que investiga la UCO aparecen unos 8.000. Sí, pero serían son todo donaciones fiscalizadas por la agencia tributaria, lo que se aparta 180 grados de lo que viene a ser la financiación ilegal, que es en negro. Estos serían ingresos en A. Como decías, dice el agente de la UCO, el único agente de la UCO que firma el oficio remitido al Supremo, que analizadas las percepciones económicas del diputado Ábalos, abonadas por el Congreso de los Diputados e imputadas por la agencia tributaria José Luis Ábalos en el periodo 2014-2024, dan lugar a unos ingresos de 751.421 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas en ese mismo periodo, procedente del Congreso, asciende a un total de 79.800. Otra discrepancia similar, como decías, detecta la UCO con las donaciones de Ábalos al PSOE. La agencia tributaria imputa a Ábalos haber realizado donaciones en el mismo periodo que ascienden a 44.729 euros. Sin embargo, en sus cuentas corrientes solo figuran donativos al partido por 8.471. El juez Leopoldo Puente atiende al requerimiento del agente de la UCO y traslada la petición tanto al Congreso de los Diputados como al PSOE para que expliquen estas discrepancias. Campos, gracias. Hasta luego. Y el PSOE empieza a explicar, porque dice que la UCO ha interpretado mal el dinero, lo que tiene, el patrimonio que tiene Ábalos, que es un error de interpretación. Explican desde fuentes socialistas que si hay un desajuste entre lo cobrado y lo donado es porque el salario se lo abona el grupo parlamentario, que no es un pago directo del Congreso de los Diputados. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángeles. Insisten desde Ferraz que todas las aportaciones están declaradas ante la Hacienda Pública y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Sí, lo reitera el PSOE, asegura que esas aportaciones que Ábalos hizo al partido están declaradas tal y como exige la ley de financiación. No hay dinero B, porque de hecho toda esa información que maneja la UCO sale de la agencia tributaria. Los socialistas creen que la explicación a esos desajustes que la Guardia Civil detecta entre los datos de Hacienda y los de las cuentas bancarias del exministro se explican en una cuestión clave que la Unidad Central Operativa ignora, y es que no es el Congreso el que transfiere la nómina a los diputados socialistas, sino el grupo parlamentario. No es la Cámara la que abona el sueldo y por lo tanto no aparece así en el registro, en el análisis patrimonial que ha hecho la Guardia Civil de las cuentas de Ábalos. De hecho, es la propia UCO la que en su escrito reconoce que el grupo parlamentario aparece como pagador de algunas nóminas. Los socialistas aseguran que las discrepancias sobre las donaciones se explican también de esa manera. Hacienda asegura que esas donaciones son de 44.000 euros cuando los datos bancarios dicen que Ábalos solo ha transferido 8.000. El PSOE aclara que como diputado Ábalos no tenía que hacer esa transferencia porque esa aportación voluntaria que hacen todos los altos cargos al partido se le descontaba de su sueldo antes de que llegase a su nómina.
Guille, gracias. Hasta luego. Y una última cosa, creo que me parece importante destacar antes de terminar este abierto, y es el acuerdo histórico al que han llegado en las últimas horas Francia y el Reino Unido, que son los dos únicos países europeos con armas nucleares que han decidido aunar sus sistemas de disuasión atómica. Lo ha anunciado el primer ministro Keir Starmer junto a Emmanuel Macron. Ya saben que Macron, se lo hemos ido contando estos días, ha estado de visita oficial en el Reino Unido. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y yo decía que es un acuerdo histórico que se produce en medio de la inestabilidad geopolítica que han producido la guerra entre Rusia y Ucrania y el divorcio con la OTAN, con el que Trump ha venido amagando y amenazando. Así que repasemos, si te parece, Lucas, qué es lo que cambia con este acuerdo entre Londres y París. Bueno, el acuerdo entre los dos países ha sido refrendado en la declaración de Northwood, firmada por Macron y Starmer durante la visita del líder francés al Reino Unido, y esta declaración establece una mayor cooperación entre los dos países en materia de disuasión nuclear, manteniendo al mismo tiempo la independencia de sus programas, e incluye un intercambio de información más fluido y más colaboración en términos de investigación, por ejemplo, en el uso compartido de instalaciones. Esta mayor cooperación será coordinada por un grupo creado específicamente para este fin, que estará dirigido por los gobiernos de los dos países de forma conjunta, y supone un paso importante en la colaboración entre Londres y París en esta materia, especialmente por las reservas que Francia ha mostrado históricamente a la hora de compartir información sobre su programa nuclear. Dicen los dos países que, como las dos únicas potencias nucleares en Europa, tienen la responsabilidad de mantener la seguridad en el continente ante unas amenazas cada vez mayores, así lo recalcaba el primer ministro Keir Starmer. From today, our adversaries will know that any extreme threat to this continent. Decía Starmer que a partir de ahora sus enemigos sabrán que cualquier amenaza contra el continente provocará una respuesta conjunta de los dos países, un mensaje dirigido especialmente a Rusia, pero que también demuestra la voluntad de las principales potencias europeas de reducir la dependencia de Estados Unidos en esta materia. Lucas, gracias. Hasta luego. No es que siempre tenga miedo, tengo algún presentimiento. Me ha mirado un gato negro, no hay estrellas en el cielo. Vamos a ir terminando el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos Muy días. buenas. Muy buenos días. ¿Sabéis que es la última vez de esta temporada que os doy los buenos días aquí en Antena? Correcto. Sí. Vale, venga. Es un momento brutal. Es que ahora mismo, es que ahora mismo estoy entrando en el mejor momento de mis vacaciones, que Sí. son las 2 últimas horas del programa, del último día laborable. Con lo cual voy a disfrutarlo, venga. Bueno, pues... La de veces que lo has dicho, ¿eh? Ya, venga. Pero hoy lo vas a disfrutar además de Mucho. verdad las 2 horas, porque hoy entregamos la primera edición de los premios Brutal de Literatura. Se van a entregar hoy 7 premios. Gala de premios. Gala de premios que da este programa, la biblioteca de Hoy por Hoy. Brutal es un adjetivo que utiliza Asensio cuando un libro le gusta mucho, y por eso hemos titulado estos premios como brutales. Son 7 categorías, los 7 autores, algunos van a estar aquí, otros en algunas emisoras, pero es un día grande para la sección de la biblioteca de Hoy por Hoy. Muy bien. Y a partir de las 11, últimas historias musicales de la temporada con Fernando Neira, con una pregunta. ¿Es Harry Nilsson uno de los mejores cantautores de la historia? Con una certeza. Viene en directo una de las mejores cantantes del mundo, ella, Ana Belén, o como nos gusta decir en la redacción del programa, la única del Hoy por Hoy que sabe cantar, porque la consideramos miembro del programa. La consideramos, sí, forma parte del equipo. Correcto. Viene junto al músico David San José para presentarnos y cantarnos su último trabajo. Lo estamos escuchando, el primer tema, Vengo con los ojos nuevos, que incluye además una gira, 25 conciertos de momento, con el título de Más de Ana. Ah, por cierto, ¿qué? No hay auditoría porque el señor que la hace no ha encontrado nada malo y se ha entonces quedado ha en dicho, casa. no voy a venir. Semana perfecta, sí. Semana perfecta. Así que procederemos al intercambio de carteras. Tú te marchas. Yo le pasaré los papeles a Sastre. Te vas a la holganza y él al trabajo. Exacto, que es lo que toca. Bueno, ¿vale? Sí. Pues Elisa de la Nuez, José María Lasalle, Víctor Lapuente, feliz verano. Igualmente. Hasta la Buenos días y vuelta. felices vacaciones. Igualmente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.